Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, seguimos en Navidad y además en estas fechas tan entrañables del año. Hoy vamos a hablar de una película, no es de Navidad, pero se ve mucho en Navidad y se ve todas las épocas del año. Vamos a hablar de Peter Pan. Empezamos. Peter Pan, una película de animación, una película de la factoría Disney, ¿verdad? Ahora le llaman factoría, pero antes era simplemente una película de Walt Disney. Esa es la película. ¿Cuál es el argumento? Pues el argumento de esta película de animación, que es del año 1953, se basa en, pues una familia londinense, en esa época victoriana, vamos a decir, en la cual, una niña de unos 13, 14 años le lee cuentos a sus hermanos pequeños, ¿no? De alguna manera, y es su última noche porque según le dice, pues al día siguiente ya va a ser una mujer, ya no va a ser niña, va a dejar de ser niña muy pronto, ¿no? Esa chica se llama Wendy y les habla entre otros cuentos, de un muchacho que se llama Peter Pan, ¿no? Y que vive en una tierra muy maravillosa y una tierra en la que nadie envejece y que todos siempre son niños. Bien, pues ahí empieza la película, que es una maravillosa historia, y aparece precisamente Peter Pan buscando su sombra, ¿no? con su hada, que es Campanita o Campanilla, depende del doblaje que nos hagan. Y a partir de ese momento surge una historia en la que el propio Peter Pan le va a ofrecer que vaya con él a esa tierra de nunca jamás, en la que siempre es un niño. Nunca vas a ser un adulto, ni un mayor, ni vas a estar con esas preocupaciones que tanto nos preocupan, que luego, como decía un filósofo francés, dice, me pasó toda la vida preocupándome por cosas que no eran importantes, ¿no? Entonces, ese es el inicio de esa película maravillosa, que creo que todo el mundo ha visto. Es muy difícil que nadie sepa quién es Peter Pan. Y que, repito, del año 1953, y si cambiamos los números, nos vamos al año 1935, es cuando se inicia el proyecto de adquirir los derechos, ¿no? Los derechos precisamente del hospital Grove en Londres, que es un hospital para niños, para la infancia, para el que tenía los derechos porque el escritor, que es James Barrie, donó los derechos de esta obra de Peter Pan a este hospital para niños. Después creo que fueron $5.000, precisamente la productora de Disney consiguió, en este caso Walt Disney, conseguir los derechos, y el proyecto iba a ser antes de la Segunda Guerra Mundial, pero fue quedando aparcado. Esto fue 2 años antes, en el año 35, de hacer su gran éxito Blancanieves y los 7 enanitos. De ahí que, esto se retrasó. Coincidió la Segunda Guerra Mundial, y cuando ya se retomó fue después de la Segunda Guerra Mundial. Llevó la friolera de casi 3 años de realización y $4 millones la realización de esta película Peter Pan, la obra de James Barrie. Y también hay que decir que ha habido más versiones de Peter Pan, ¿no? Hay una versión del 24 que es con personas de carne y hueso pero muda. Hay otra versión del 25 también, como de una preanimación. Hay una versión del año 60 y luego hay una versión quizá la más conocida, que es la de Steven Spielberg del año 89, que como curiosidad, pero le llamó Hook porque quizá quiso cambiar un poco el enfoque, y el protagonista era el Capitán Garfio, ¿no? Como curiosidad, decir que esa versión de Spielberg de 1989 se rodó en un plató muy emblemático, dado que Spielberg era muy dado a recordar a los clásicos. En este caso Walt Disney se rodó en el plató donde se había rodado en la Metro, en la película El Mago de Oz, de la que comentamos aquí. Peter Pan. ¿Y qué más cosas hay que decir? Pues claro, aquí, Peter Pan, un par de secuencias voy a destacar. Pero Walt Disney, ¿quién era Walt Disney? Por aquí tengo un libro de Walt Disney, de los que sean muchos, yo creo que ya está descatalogado, es de la editorial TIB, que creo que ya esta editorial no existe, que hablaban precisamente del universo animado del año 37 al 67, que es la época dorada de Disney, que empezó en un garaje, en un viejo almacén, con su hermano Roy, y con una vieja cámara, haciendo cosas de animación.
Él decía una frase que comentaba, dice, yo no hago dinero para hacer películas, no, decía, hago películas para hacer dinero. No, al revés me parece que era, o sea, como diciendo, a mí el dinero solo lo quiero para hacer películas, ¿no? Curiosamente, bueno, pues yo, vamos a ver, nunca me fijo de qué día ha nacido cada personaje, porque es ver las hemerotecas y tal, pero me chocó que tenemos en común Walt Disney y yo que hemos nacido el mismo día, el 5 de diciembre, claro, el año 1901, muchos años antes que yo, ¿no? Pero bueno, el 5 de diciembre como curiosidad, ¿no? Como curiosidad personal. Y luego decir que, bueno, pues que empezó con su hermano Roy y crearon lo que hoy tenemos como un canal de plataformas que se ha ido adaptando a los medios, a las circunstancias, a los formatos, y eso hoy en día pues hay un canal Disney Channel, lo tenemos en muchos sitios. También hay que decir que hay una leyenda en la que sitúa a Walt Disney en España. Además dicen que la leyenda, no sé si eso está contrastado o no, pero vamos, tiene bastante fuerza, que se llamaba José Luis, que su padre era José Guirao, que nació en Mojácar, y que la madre se llamaba Isabel Zamora. Bueno, todo esto, bueno, pues parece un poco la leyenda Made in Spain, ¿no? Pero hay más cosas, y es que parece ser que esta familia de Mojácar, pues este chico quedó huérfano y su madre emigró a Estados Unidos, concretamente a Boston. Y ahí fue contratada como sirvienta para un hacendado que se llama Walt Disney y que al hijo, a este José Luis, lo adoptó y le dio su nombre y su apellido. Ahí lo dejo, el que quiera que investigue. Sí que es muy curioso, porque claro, este chico se fue de España a los 12 años. Según parece. Es decir, y si nació en 1901, pues en 1913, ¿no? Y lo que es curioso es que el castillo de Disney, el castillo que sale en todos los anagramas de Disney, de las portadas, es el mismo, es prácticamente igual que el Alcázar de Segovia. Y ahí lo dejo. Y luego decir que, bueno, pues este hombre, aparte de montar con su hermano una pequeña agencia, fue publicitario, se alistó en la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, y sirvió en la Cruz Roja. Es un poco la vida así, un retazo de la vida de Disney, y luego dos secuencias que sí querría comentar. De cara a la película, ya previamente a Peter Pan. Hay dos secuencias que creo que son muy bonitas, que es cuando, y sin hacer spoiler por supuesto, porque son del comienzo, cuando entra Peter Pan, cuando está por los tejados de Londres buscando su sombra y se le ve a oscuras y se le ven los pómulos y los ojos como si tuviese casi un antifaz, ¿no? Está muy bien logrado. Hablamos del año 1953, de una película con la canción famosa de Volarás, 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 o You Can Fly, You Can Fly, You Can Fly, que tuvo una versión muy popular en España. Y luego hay otra secuencia que creo que es muy bonita, aparte de luego todo lo que tiene con pues los personajes que aparecen, ¿no? El Capitán Haddock, el Gigante Smith, el Cocodrilo, los piratas, quien quiera ser un bribón, las canciones con los indios, Tigridia. Pero hay una secuencia al principio, cuando ya con la convence y dice, vente conmigo a la tierra de nunca jamás, que van volando, dice, vamos a volar toda la noche. Entonces se sitúan en el reloj del Big Ben y se ponen encima de la aguja, y la aguja cede, como si fuese un cuarto de vuelta, ¿no? Es una imagen muy bonita. Eso es lo que yo querría destacar de la película Peter Pan. Y quizá, pues, bueno, yo creo que es la impresión personal de cada uno de nosotros, ¿no? Pero yo diría que Peter Pan simboliza pues todos aquellos cambios que todos hemos sufrido, ¿no? Y sobre todo, si recordáis cuando íbamos al colegio de pequeños, que siempre, no sé si vosotros, pero cuando llegábamos del colegio le contábamos a nuestras madres, porque entonces la sociedad que había era la madre estaba en casa, trabajando en casa, que trabajaba un montón de cosas hacía, y el padre estaba fuera trabajando. Ese era el esquema de la inmensa mayoría de las familias de España. Y cuando volvías del colegio le contabas lo que habías aprendido, le contabas que habías aprendido esto, lo otro, y un día le decías, me han enseñado los continentes. Sí, decía, y decías, mira, y claro, tu madre estaba haciendo lo que sea, pero me han enseñado los continentes. Europa, son 5, Europa, Asia, África, América y Oceanía. Bien, eso es una de las más conversaciones, o muchas conversaciones que tenías con tu madre, normalmente, ¿no? O a veces si estaba tu padre. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que no son 5 continentes, son 6. Europa, Asia, África, América, Oceanía y la infancia.
Y la infancia, porque la infancia en realidad, todos esos continentes, los 5 primeros los puedes visitar, puedes hacer viajes programados, puedes hacer packs de Smartbox que no sé qué, puedes visitarlos, incluso virtualmente. Pero el de la infancia no se visita, el de la infancia va contigo. Y eso es la grandeza de Peter Pan. Es un recuerdo, te viene a decir que, ojo, la infancia siempre va contigo. Por eso, para un informático, pues la infancia sería el sistema operativo. Para una persona que estudia los genes, pues sería el ADN en la infancia. Es algo inherente a ti, es nuestro sexto continente, es nuestro atlas. De ahí que, bueno, para mí la mejor conclusión, repito, Peter Pan es una película de animación, es una película para ver, para sonreír, para disfrutar y sobre todo para recordar. Dice, oye, nosotros algún día, no hace mucho fuimos niños y pensábamos y queríamos hacer esos viajes o esas cosas, ¿no? Pues digo, no hay hombres buenos ni hay hombres malos. Hay hombres con infancia y hay hombres sin infancia. Feliz Navidad, que os traigan muchas cosas los Reyes que están por ahí ya y nos vemos.